Tengan todos muy buenos días. Espero que hayan pasado un buen tiempo en familia para iniciar un nuevo año, ¿cierto? Teniendo en cuenta que en la vida hay muchas etapas, principios de etapas, ¿cierto? Y esas etapas, esos principios deben de ir siempre de la mano de los planes, de los propósitos y de la voluntad del Señor, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros decimos, bueno, este año la meta es conseguirme un carro? ¿Y será esa la voluntad del Señor o no? ¿Sí? Y qué bueno cuando podemos nosotros mirar atrás y pensar en lo que el Señor ha hecho con cada una de nuestras vidas. Samuel dijo a la nación de Israel, cierto, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y pensar en la manera en la que Él quiere que nosotros veamos atrás, mirarle a Él, cómo ha sido Él de fiel, de grande, maravilloso, de misericordioso, de bondadoso, cierto, con cada uno de nosotros, y que de esa manera que Él ha tratado con nosotros podamos nosotros mirar aún adelante, que así va a seguir siendo, porque Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, que podamos realmente nosotros estar de su mano. Entonces, ojalá que sea el Señor honrado en todo esto. Vamos a encomendarnos al Señor primeramente, pedir que la dirección sea del Espíritu Santo y luego vamos a abrir las Escrituras. Dios y Padre amado, queremos alabarte en esta mañana dando gracias por el tiempo que nos has dado para hacer memoria y recordar a nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, aquel que, como cantábamos en uno de los himnos, está sentado a tu diestra, aquel que realmente hizo la obra perfecta, aquel que está intercediendo por nosotros, aquel a quien esperamos, aquel a quien recordamos y rogamos para que nuestras vidas estén siempre en coherencia a lo que somos, Padre, tus hijos, y que podamos reconocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y reconocer tu palabra como el manual de instrucciones para cada uno de nosotros. Rogamos tu dirección para la exposición y para recibir tu palabra en esta mañana. Pedimos de que podamos ser animados, exhortados, consolados, edificados, de acuerdo a nuestra necesidad, y poder no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre, nos encomendamos y nos dejamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy bien. Vamos a continuar hoy con la tarea que tenemos. En segundo libro de Reyes, capítulo 17, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y lo que habíamos visto la última vez a un hombre llamado Acaz, rey de Judá, pero ahora vamos a ver a otro, Oseas, rey de Israel, del reino del norte, en donde ya aquí en el capítulo 17 prácticamente empieza el tiempo en el que el reino empieza a desaparecer, porque vienen los asirios y toman posesión de ello, y es el día en donde podríamos pensar, en donde llegó el momento del cumplimiento de las promesas del Señor. Cantábamos también un himno en la cena, en donde cantábamos todas las promesas del Señor Jesús, son fieles. Y me gustaría, ¿quiénes realmente están seguros de que las promesas que el Señor ha hecho se van a cumplir? ¿Quiénes estamos de acuerdo con eso? Listo. Pero estamos en nuestra mente conscientes de que las promesas que el Señor ha hecho, todas son. Pero el Señor ha dicho que aquel que no andare en sus caminos, la ira del Señor también vendrá sobre él. Eso también es una ¿qué? Ahora sí, pensemos en esas. ¿Estamos de acuerdo que el Señor va a cumplir esa promesa o no? ¿Por qué no andamos conforme a su voluntad? Sabiendo que es una promesa que también se va a cumplir. El
sino que a veces nosotros nos volvemos como todas las promesas y Dios es amor, entonces amén, ¿cierto? Pero cuando pensamos en que el Señor ha prometido también de que aquel que no le ha recibido, reconocido como Señor y como su Salvador, va a estar ¿en dónde? En un lugar de condenación. ¿Es una promesa o no? Ha prometido eso. Amén por eso. Ay, no, ya como que no tanto. No, es que eso es como muy duro. Ojalá no cumpla esa promesa. No, Él también va, así como cumple las buenas, también va a cumplir las no tan buenas para nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque ahí se manifiesta la justicia de Dios. ¿Cierto? Hoy vamos a ver algo importante en cuanto a esto. Entonces, capítulo 17 del segundo libro de Reyes, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 23. Y en lo posible vamos a terminar el capítulo, que hay cosas bastante interesantes. Dice entonces la palabra del Señor: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo cual el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Verso 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat,
Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Dejamos hasta ahí la lectura de la palabra. Entonces encontramos a un nuevo rey. ¿Cómo se llamaba? Oseas, ¿cierto? El rey Oseas. ¿Que reinó en qué nación? En el reino del norte, en Israel. Pero me llama la atención el versículo 2 que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y ese es el epitafio de ¿cuántos de los reyes? De muchos, ¿cierto? Principalmente de los reyes del norte. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero dice algo importante, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Es decir, que no fue tan malo. Ahora la pregunta es, ¿no ser tan malo nos salva? ¿O ser medio buenos nos libra de la condenación? Ni lo uno, ni lo otro. Dice, aunque no como los reyes de Israel. Es decir, que el Señor quiere ser justo y especifica y deja ahí claro de que no fue tan malo como los otros, pero deja claro de que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cierto? Entonces muchos de nosotros diremos, bueno, pero es que yo no soy tan malo. Yo no robo, ni hago daño a nadie, ni soy mala gente, ni nada. O sea, entonces, pues, eso me va a ayudar. ¿Será que sí? No va a servir de nada. El epitafio va a ser igual, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cierto? Aunque no seamos como los demás. Y tengamos en cuenta, lo único que nos va a librar de esa condenación eterna, lo único que nos va a librar de que no esté haciendo lo malo ante los ojos de Jehová es reconocerle a Él, al Señor Jesucristo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El que perdona nuestros pecados, el que realmente hizo la obra por nosotros. De lo contrario, siempre estará lo mismo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aunque no seamos igual de malos o peor de malos que los demás. Entonces, dice el versículo 3, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Empezaba a cumplirse la promesa que el Señor había dado tiempo atrás, desde la ley, desde Deuteronomio, que si los reyes hacían estas y estas cosas, realmente esto era lo que ellos irían a vivir. Y aquí empieza a cumplirse esa promesa del Señor. Y empieza a utilizar al rey de Asiria. Es interesante. El Señor, para cumplir sus propósitos, puede utilizar a quien quiera. Si nosotros recordamos el libro de Esdras, Nehemías, ¿a quién utilizó el Señor para que dejara que la nación saliera de la cautividad y volviera otra vez a la tierra prometida, a Canaán, o a Israel, pues como tal? Así, ¿no es cierto? En donde el Señor, desde antes de que este rey naciera, ya el Señor lo había establecido y dice, a este voy a utilizar para que deje ir a mi nación, a su tierra. Y era un rey que no había reconocido a Cristo. No era un judío, no era, ¿cierto? Pero utilizado por el Señor. Aquí en este caso utiliza ahora al rey de Asiria para que su nación fuera juzgado a causa de su pecado, de su idolatría, de toda la cantidad de cosas que ellos estaban haciendo en contra del Señor. Y dice entonces que Salmanasar, rey de los asirios, cogió a Oseas y lo hizo su siervo, a punto de que Oseas le pagaba tributo. O sea, terminó siendo Oseas un esclavo ¿de quién? De los asirios. ¿Hasta dónde el pecado de nosotros nos hace esclavos de quién? Del enemigo y del mismo pecado. Porque no hacemos lo que debemos hacer. ¿Por
qué Oseas terminó en esa condición? Porque no hizo lo que tenía que hacer. ¿Quién era la autoridad máxima humanamente ahí en Israel, en el reino del norte? Era él. ¿Quién tenía que tomar las decisiones? ¿Quién tenía que liderar al pueblo? ¿Quién tenía que direccionar al pueblo hacia lo espiritual? Era él. ¿Quién tenía que tomar decisiones propias en su propia vida para saber lo que debía o no debía hacer, para por lo menos salvarse a sí mismo? Era él quien tenía que tomar decisiones. Pero fue un hombre que parece que nunca tomó esas decisiones. Y terminó siendo esclavo, terminó siendo siervo de Salmanasar de los asirios y pagándoles tributo, teniendo y siendo él un rey, teniendo un reinado y teniendo a quien gobernar y establecer sus propias leyes. Mi pregunta es, ¿qué puedo aplicar esto para mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando yo en mi propia vida para hacer realmente lo que debo de hacer delante de los ojos de quién? Del Señor. ¿Estoy haciendo algo? ¿Estoy tomando decisiones que realmente me benefician y benefician a quienes tengo a mi alrededor, mi esposa, mis hijos, mi familia, la iglesia, mis compañeros, yo qué sé? Son decisiones que debo de tomar de una manera, en muchas ocasiones, radicales. Pero vamos a esperar a ver. Lo espiritualizamos, oremos. Cuando realmente el Señor ha dicho algo y cosas puntuales, ¿cierto? No os juntéis con aquel que diciendo ser hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Orar entonces para saber si me debo de juntar o de apartar o no. No necesitamos ni orar. ¿Necesitamos qué? Obedecer, actuar. Decisiones importantes. Entonces, termina Oseas en manos de Salmanasar. Versículo 4, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. Ah, bueno, pero sí pensaba. ¿Pero de qué manera pensaba? Ni siquiera es otra vez para beneficio propio ni para beneficio de su nación. Estaba mirando a ver cómo conspiraba. Dice, porque había enviado embajadores a Azor, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria. Como que se cansó de ser el esclavo de Salmanasar, entonces empezó a enviar embajadores al rey de Egipto, a Azor, y a mirar a ver cómo taramaba la cosa y a volverse esclavo ahora ¿de quién? De otro. Pero nunca buscando al que le podía solucionar su vida, al Señor. Y resulta que en medio de todos esos movimientos, Salmanasar se da cuenta de lo que estaba ocurriendo y lo lleva como prisionero a la casa de la cárcel, dice ahí, en la casa de la cárcel. Es decir, que Oseas terminó como preso. Ni haciendo nada en su vida, ni haciendo nada en su labor, en su ministerio, termina en la cárcel haciendo nada. ¿Y esas fueron sus decisiones? Nada. Nunca las tomó correctamente. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Y dice el versículo 5, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Viene el enemigo, toma posesión. Y él no va a tomar una posesión a la ligera. Él sí tenía planes. Salmanasar sí sabía lo que tenía que hacer. Apenas ya estaba Oseas ahí en la cárcel, él dice, ahora lo que sigue es tomar posesión y voy a hacer algo. Y se lleva a muchos de los judíos, de los israelitas, y se los lleva para Asiria, y de los de Asiria trae a muchos para acá. Eso es lo que vamos a ver del versículo 24 en adelante. Y empieza ahí una situación que fue el inicio del problema tan grande que existió durante toda la humanidad ahí con los israelitas, de la problemática entre judíos y samaritanos. Pero Salmanasar sabía lo que tenía que hacer. Él tenía sus metas y sus proyectos y su visión clara, y por eso actuó, mientras que Oseas no sabía ni para dónde iba.
versículo 7, versículo 6, dice que en el año 9 de Osea, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alad, en Abor, junto al río Gozán y en la ciudad de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. ¿Cuál fue la razón y el motivo? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Esa fue la razón. Y utilizó, ya lo mencioné y me gustaría que leyéramos Isaías capítulo 10, versículo 5. Isaías capítulo 10, verso 5. Y ya en este momento hay profetas como Isaías, hay profetas como Jeremías, que estaban ahí hablándole a los profetas, a los reyes y diciéndoles qué era lo que era la voluntad del Señor. Pero ellos estaban endureciendo su cerviz, ya lo leímos. Isaías capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, dice el Señor. En su mano he puesto ¿qué? Mi ira. Es decir, que Dios estaba utilizando ¿a quién? A Asiria como una vara, como un báculo para castigar a Israel. Entonces uno diría, uy, no, pero ese Salmanasar tan malo, y ese hombre, pero mire lo que hizo. Estaba haciendo lo que Dios le estaba instruyendo, porque estaba en las manos de ¿quién? En las manos del Señor. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero están dentro de la soberanía del Señor, ¿cierto? Volvemos otra vez a Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo entonces 17, versículo 8. Dice la palabra del Señor algo interesante, para mí interesantísimo. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿En qué anduvieron aquellos de la nación de Israel? En los estatutos de las naciones ¿de quién? De las naciones vecinas. De aquellas naciones, de aquellos lugares que Dios había lanzado fuera. Anduvieron en esos decretos y en esas naciones. ¿A qué nos lleva a pensar en esto? Cuando Dios tenía realmente una ley, tenía unos estatutos, tenía unos mandatos, tenía unas ordenanzas, tenía una cantidad de cosas bien establecidas para la nación. Pero ellos, ¿qué hicieron con eso? Las dejaron a un lado y estuvieron andando en esos estatutos de esas naciones y en los estatutos que hicieron aún los mismos reyes de Israel. Es decir, con leyes propias, no con las que Dios había mandado. Ahora, ¿en qué leyes estamos nosotros andando hoy? Por hoy. ¿Cuántas cosas realmente hoy en día están y van en contra del Señor? Y simple y sencillamente decimos, esa es la ley. Y creo que me he vuelto muy cansón con el tema y siempre lo menciono. Pero me llama la atención de que Reyes repite y repite y repite y repite que anduvieron en todas las cosas que Dios no les había mandado, hicieron idolatría y se levantaron dioses y hicieron como ellos querían. Algo parecido a la época de los jueces. Y empezamos con otro rey y repite casi lo mismo. Entonces se vuelve Reyes, una repetición de la repetidera, pero lo importante es de que eran los que venían y hacían lo mismo y hacían lo mismo. Y uno dice, bueno, listo. ¿Y quiénes somos nosotros? De los que vemos los que están haciendo lo malo y nosotros hacemos lo malo y lo vivimos y volvemos y lo hacemos. ¿Hasta cuándo se va a repetir? Hasta que el Señor intervenga o hasta que nosotros aprendamos. Hoy en día la educación, ya hemos hablado y eso era a lo que quería llegar. Con los niños, con la crianza. ¿De qué hablan las leyes hoy en día? No se les puede pegar, no se les puede tocar, no se les puede mirar feo, no se les puede... Y nosotros lastimosamente hemos dejado la palabra del Señor en donde habla de que la vara y la corrección son para los
los faltos de cordura. Dice que la vara apartará la rebeldía del muchacho. Esa hoja deberíamos de arrancarla de nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque la Constitución colombiana y el sistema del mundo dice que eso lo que hace es ¿qué? Maltratar psicológica, moral, espiritual, científica y no sé cuántas formas al niño y lo vuelven así. Y lastimosamente hemos caído en eso mismo. Y yo siempre hago la pregunta, ¿cuáles de los papás, y no digo que levanten la mano por si de pronto hay alguno, no avergonzarlo, tienen problemas psicológicos y son así como traumáticos y son así como ahí, ¿cierto? Porque cuando a ellos les tocó, les daban con la regla en la mano y los ponían de rodillas que en granos de maíz y la profesora les daba el coscorronazo, ¿cierto? ¿A quiénes de sus padres les han contado que ellos eran así, que les tocó eso? A muchos, ¿cierto? Y sus papás son en esta condición, en este momento, son así todos ahí, qué pesar de ellos los volvieron así. Muchos de ellos agradecen, pero hoy simple y sencillamente decimos, no, los dañamos. Leyes de un sistema. Y hay muchas cosas más. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hemos dejado la palabra a un lado y nos hemos sujetado y pegado ¿a qué? A los estatutos de las naciones. ¿Cierto? ¿A cuántas cosas que realmente van en contra del Señor? Versículo 9, y dice, y los hijos de Israel hicieron otra cosa importante, secretamente, cosas no rectas contra Jehová su Dios. Venga, pareciera que ellos no tenían el concepto claro de quién era Dios. Para ellos crearse en otros dioses, en pocas palabras estaban diciendo que Dios era, o no era, omnipotente. Y omnipotente es de que Él es todopoderoso, Él tiene todo bajo control, pero como no lo tiene todo bajo control, necesitamos otro Dios más. Pero es que de pronto Dios no tiene control de esta otra área, entonces un Dios para esta área. Bueno, de pronto lo que pasa es que Él no conoce, Dios no conoce muy bien tal aspecto, entonces un Dios para este aspecto. Le quitamos y minimizamos a Dios. Y tenemos una cantidad de dioses para poder abarcar todas las cosas. Es una falta de respeto, de reverencia y de falta de conocimiento de quién es Dios. Y ahora dice secretamente. Creían que era ese que estaba colgado en la pared y lo volteaban para que no viera lo que estábamos haciendo. O sea, secretamente. Cuando Dios es ¿qué? Omnisciente, omnipresente, está en todas partes y todo lo sabe. Entonces, ¿tenía razón de que ellos pensaran de que estaban haciendo algo secretamente? Hombre, ¿en qué mente cabe eso? Para decir que era que hacían cosas secretas. Secretas para los hombres, pero ante Dios, a la luz del mundo. Y dice que hicieron cosas secretas, cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Y qué hacían? Se edificaban lugares altos en las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. O sea, en donde veían por ahí una media piedrita levantada, ahí hacían un altar. Aquí hay como una sombrita, de una vez, hagamos uno ahí, que aquí no nos da el sol. Cualquier objeto, cualquier lugar, cualquier oportunidad era oportuno, era un momento ahí claro para edificar un altar. ¿Cuántos de nosotros realmente no desaprovechamos la oportunidad para crearnos un Dios? O para dejar al Señor a un lado y automáticamente poner otra cosa ahí. Eso es un ídolo. Entonces, ellos eso fue lo que hicieron. Versículo 11, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos. Entonces, no solamente se sujetaron a las leyes, a la ley gubernamental, a las autoridades, sino que también a lo espiritual, porque hicieron allí cantidad de altares y quemaron incienso en todos aquellos lugares
a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Mire, cuando nosotros andamos en cantidad de tiempo con alguien, algo se nos va a pegar. ¿Cierto? Algo se nos va a pegar. Y ellos empezaron a adoptar su política, sus leyes, empezaron a adoptar su religión. ¿Y terminaron cómo? Terminaron mal. Entonces, ese temita de que es que yo lo voy a convertir, de que es que yo lo voy a llevar al Señor, ese tema de que eso no funciona de esa manera. ¿Cierto? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cierto? No va a ser posible. Y dice el versículo 11, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Ya lo había mandado el Señor o no? Y vosotros no habéis de hacer esto. O sea, ya había estado establecido. Pero ¿lo hicieron o no lo hicieron? Versículo 9, hicieron. Y cuando dice el pasaje que antes estaban endureciendo su cerviz, lo que dice el versículo 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, y la cerviz es esta parte de atrás. Y cuando dicen que la endurecieron me llamaba la atención, yo decía, bueno, ¿y cómo sería eso? Y eso pienso yo, si alguno tiene una definición diferente me gustaría, o más correcta me gustaría aprenderla. Pero me imagino que cuando dice que endurecieron su cerviz, es como cuando usted le dice a alguien algo y se le para así de frente, entonces ¿qué? ¿Qué va a hacer? O sea, como que la endurece, la pone firme y dice, píntela pues. ¿Qué hicieron ellos en cuanto a las cosas con el Señor? Endurecieron su cerviz, dice, ¿y cuál es el problema? Hable a ver, ¿qué es lo que va a hacer? Se enfrentaron. ¿A quién? Se enfrentaron al Señor. Aunque el Señor en su misericordia había dicho, versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. Eran cosas que estaban escritas desde hacía mucho tiempo atrás. Pero ¿qué hicieron ellos? No hicieron caso. Dice, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mire, Dios no da un castigo sin advertencias. Dios no castiga sin dar la opción de la misericordia. Y ya sabemos qué es la misericordia, ¿cierto? Misericordia es ¿qué? No dar lo que uno se merece. Pero el Señor en su misericordia dice, le voy a dar otra oportunidad, misericordia. Mas sin embargo, mire, lea este pedacito y entiéndalo. Ahora, de pronto no sabe leer y bueno, dirá el Señor, de pronto lo juzgo mal. Le voy a mandar un profeta a que le hable y le diga. No, pero de pronto es sordo. Mire, Dios agota todos los recursos. Pero su promesa, por la infidelidad, por la idolatría, por el pecado, no se va a pasar. Él va a decretar su juicio. Porque Él cumple sus promesas. Versículo 15 dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y los testimonios que Él había prescrito a ellos. ¿Qué hicieron con ellos? Los desecharon. ¿Sabe qué es desechar? Yo creo que todos sabemos qué es desechar. Para afuera, no me sirve, ya no lo quiero, dejémoslos allá. ¿Eso para qué? Eso ser uno tan religioso, eso tampoco sirve.
Eso vivir la palabra, eso es imposible. A ver, cuénteme quién, pues ellos que no cumplen, yo no cumplo eso. O sea, y todo empezamos a darle un manejo hasta el punto de que a quién estamos desechando. Es al Señor. Es al Señor. Dice que lo desecharon todo. Y al desecharlo todo, hay una palabra, una létrica y una preposición que dice y ese y quiere decir que hicieron dos cosas. La primera, desecharon, y la segunda es que y siguieron la vanidad. Y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y esa palabra vanidad, creo que la he mencionado varias ocasiones, algo que es insatisfactorio y transitorio. Eso es vanidad. Insatisfactorio y transitorio. Nos compramos el pantalón que está de moda, hombre, y ahorramos y hacemos, y cada vez que pasamos por el almacén, o sea, como que, o sea, wow, ¿cierto? Pero luego que lo tenemos, nos lo ponemos una vez, y es que no me quedó ni tan bien, ¿cierto? Insatisfactorio. Y transitorio porque a los 2 meses pasó de moda y ya nos da pena ponérnoslo. Porque qué boleta. ¿Cierto? Ya pasó de moda. ¿Cierto? Y eso es lo que dice. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y se fueron en pro de qué? De todas estas cosas. Cosas de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Pero ellos habían ¿qué? Desechado todas aquellas cosas del Señor. Dejaron, versículo 16, todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron, otra vez se hicieron, esos becerros, aquellos becerros que hizo Jeroboam, ya lo leímos. Uno que puso en Samaria, el otro lo puso en Dan, para que no tengan que ir a Jerusalén. Y muchos podríamos decir, ¿para qué ir a la iglesia? Ya no es necesario. Yo aquí también puedo leer. ¿Para qué ir a la iglesia? Cuando yo escucho aquí, vean, aquí acostados debajo de las cobijas ponemos un YouTube y escuchamos la palabra del Señor. ¿Sí ve que ya no es necesario ir a la iglesia? Y si es por una ofrenda, espéreme. ¿Cómo es el número de la cuenta del hermanito? Yo le mando una ofrenda. Y está ahí. ¿Cierto? Hemos dejado ahí. Y no solamente dejado ahí al Señor, sino que lo hemos mezclado con nuestras propias ideologías. Ese mezclar se llama sincretismo, en donde hemos realmente revuelto las cosas, de las de Dios, con las del mundo y con mi creencia. Y hemos hecho una mezcla, algo ahí, una amalgama, en donde están fundidas todas estas cosas y se han vuelto tan duras que ni la palabra del Señor puede penetrarlas, pero son mías. Versículo 17, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros. ¿Hasta qué punto llegaron ellos con la idolatría? Hasta el punto de sacrificar a sus propios hijos. Y en este momento nosotros podemos ir en pos de una idolatría y uno diría, no, pero no, es que eso es una cosa horrible. ¿Cómo se les ocurre eso? Pero hoy pensamos en eso. Pero poco a poco que las cosas van creciendo, no nos damos cuenta y a dónde vamos a llegar. Allá vamos a llegar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y llegaron a los agüeros. Y es increíble ver aún en medio de la cristiandad agüeros, ¿cierto? Y entramos a la casa y la Biblia ahí, una Biblia así de grande, ¿cierto? Bonita, en el Salmo 91, ¿cierto? Y hay que me la toquen. Eso es un agüero, que para que nos vaya bien. Pero no conocemos nada de la Biblia, pero eso es un agüero. Pero amén por las Escrituras, ¿o no? ¿Cuántos realmente están ahí con una cantidad de cosas? La sábila, la herradura detrás de la puerta, ¿cierto?
¿Con qué me voy a soñar para ver si juego el chance, el baloto? Es del Señor, mire, yo estaba lo más de tranquilito durmiendo y un número salió ahí, eso, ¿cierto? Cosas que realmente tienen que ver con cosas fuera del Señor. Verso 18, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá alcanzó a contaminarse, guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron otra vez, esa palabra ahí, anduvieron, está repetida, y dice ahí, en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó ahora, primero desecharon a Dios, ahora dice el versículo 20, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. Bueno, ustedes me desecharon a mí, ahora ¿qué hago yo? Uy, no, que Dios es ese, entonces golpe con golpe. No, es que ustedes ya me habían sacado. Ahora yo tengo que decretar mi juicio. Yo hice un pacto con ustedes, di una promesa a ustedes, no lo hicieron, yo tengo que ser justo y tengo que cumplir lo que he establecido. Y él dice ahí, entonces los desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Y el versículo 21 dice ahí, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Ya sabemos el gran pecado, ya lo mencioné, la idolatría, el reino dividido, cantidad de cosas. Y los hijos de Israel, verso 22, anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Hasta que Jehová quitó a Israel delante de ¿qué? De su rostro. Los quitó. Ahora entonces, la nación, el reino del norte desaparece ya como reino, no hay rey, ya está en manos de los asirios. Ya Asiria lo que hace es traer gente de allá, ya lo mencionamos. Y dice el versículo 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaín, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Tomó posesión. Y dice el verso 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, obviamente, porque venían de afuera, no temían a Jehová, envió contra ellos leones que los mataban. Dios estaba haciendo limpieza realmente en su territorio. Y él no podía permitir que en la tierra que él había entregado a ellos, la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, una tierra que realmente era para su nación, se practicaran y se vivieran tales cosas. Y dijo, bueno, que no hagan esas cosas acá. ¿Y qué hacían? Entonces el Señor envió esos leones y los mataban. Y el versículo 26 dice, dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen la ley de Dios, de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Hicieron entonces esos reyes, esos sacerdotes esto. Y vino uno de los sacerdotes, verso 28, que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Les dijo, mire, a Jehová hay que temerlo de esta manera. Y me voy a gastar los últimos minutos en estas porciones, del versículo 29 al 34. Y les enseñó a temer. Pero, versículo 29 empieza con un pero ahí grande. Ese pero me llama la atención, un pero grande. Pero cada nación se hizo ¿qué? Se hizo, o sea, ellos mismos hicieron sus, ¿a dónde estaba Dios ahí? Se hizo propio, los míos, o sea, Dios no había nada ahí, sus propios dioses. Y los pusieron en los templos de los lugares altos que había hecho los de Samaria.
O sea, esos lugares que los de Samaria, que conocían a Dios, que supuestamente debían temer a Dios, ahora dice que estos sacerdotes vinieron y les enseñaron a temer a Dios, pero nunca destruyeron esos lugares altos. Estos que vinieron de Asiria aprendieron a temer a Dios, pero se hicieron sus propios dioses, y en cada lugar que los samaritanos habían edificado un altar, ahí colocaron sus dioses. Lo que más me llama la atención es que dice el verso 32, ojo con esto: temían a Jehová. Dice ahí uno que estaban temiendo a Jehová, sí, pero temían. Pero ¿qué más hicieron? E hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. O sea, temían a Jehová, pero ¿qué hacían? Todo lo malo idolátrico. Verso 32, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Si pasa algún borracho por ahí, pregúntele que si teme a Dios. ¿Y qué va a decir? A ver, ¿o no? Pero ¿cómo van? El ladrón que se va a entrar a la casa a robar, ¿qué se hace? Se echa la bendición. Que el Señor me ayude. ¿Cierto? Temen a Jehová, pero ¿de qué manera? Temen a Jehová, pero hacen las cosas que van en contra de él. Uy, no, que el Señor nos libre de eso. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en las mismas condiciones? Tememos a Jehová, pero estamos andando en contra de sus mandatos, de sus estatutos, en contra de sus leyes, en contra de cuántas cosas, de su palabra. Pero alabado sea el Señor, aleluya, amén. ¿Cierto? Y estamos lejos de ello. Honran a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy, verso 34, hacen como antes. Y mire que aquí aclara la palabra del Señor. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos. O sea, no hacen nada. No hay nada. No hay nada. Y quiero terminar ya, si quieren leer todo el concepto de ahí para adelante, lo que dice la palabra del Señor. Termino con el versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos. ¿Cuál fue la herencia que les dejaron? Que crean en todo. Que crean en todo. ¿Cierto? En alguna ocasión hablamos con alguien de que gracias al Señor mi familia cree en el Señor. Y tuvieron al bebé y lo primero que le colocaron fue ese cosito que le colocan en las manos, no sé ni qué es eso, el coral, para que no les peguen el ojo y yo no sé qué. Aleluya, el Señor es muy grande. ¿Cierto? Ni temen a Dios, ni nada, ¿cierto? Dice, al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y dicen temer al Señor. Y también dejaron la herencia a sus hijos y a sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen ¿hasta cuándo? Así hacen hasta hoy. Hermanos, decisiones para tomar, Oseas. Decisiones para tomar el pueblo. Consecuencias por causa del pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es realmente temer al Señor? ¿Cómo es nuestra relación con Él? ¿Cómo estamos viviendo realmente nuestra vida cristiana espiritual con relación a la palabra del Señor? ¿Qué es lo que el Señor ha dejado para que nosotros conozcamos quién es Él? Puede que acá nos veamos reflejados nosotros. Quizás no con Oseas, quizás con el pueblo.
quizás ni con el pueblo, pero sí con las naciones vecinas. Que el Señor nos ayude realmente a reconocer lo que es en verdad el temer y el reconocer quién es el Señor para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Dios y Padre amado, te alabamos y te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es viva y es eficaz, es poderosa. Ayúdanos a reconocer realmente quién eres, y no porque estés oculto, sino porque en nuestra humanidad tenemos conceptos que nos hacen cegar nuestros ojos. Padre, queremos que tu palabra hable con poder, con autoridad, como lo es ella, a cada uno de nuestros corazones. Padre, ayúdanos a realmente a temerte y a poder vivir de acuerdo a lo que tú has establecido, de acuerdo a tu palabra. Padre, que podamos en nuestras vidas dejar en alto el nombre de nuestro Señor Jesús y que la obra que tú empezaste un día en nosotros, cuando te reconocimos como Señor y Salvador, sea cada día hecha en nosotros. Padre, queremos dejarnos en tus manos, dando gracias por cada hermano, hermana, persona, amigo que nos ha acompañado en esta mañana, pidiendo de que tu palabra nos haya alcanzado y sea guardada y retenida en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos encomendamos y dejamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias. Una feliz